Claudia Sheinbaum se va en contra del New York Times. El New York Times recientemente sacó un reportaje en el cual prácticamente hacía ver que en cualquier cocina se puede producir este estupefaciente que es el fentanilo, el cual obviamente por el nuevo gobierno que va a entrar en este enero de Donald Trump, pues va a ser un gran punto en su agenda política, o por lo menos en sus promesas políticas, que va a erradicar este estupefaciente en todo Estados Unidos, porque obviamente ya viene de campaña y es un problema hasta de salud en Estados Unidos. El New York Times en esta nota básicamente se centró en Culiacán sobre un supuesto laboratorio de producción, lo cual desató en el gobierno de México pues una reacción de que era prácticamente imposible o era muy difícil técnicamente producirlo. Por favor, escucha esta nota que está realmente interesante. ¿Por qué es poco creíble el reportaje del New York Times sobre el fentanilo? Responde Claudia Sheinbaum, luego de que el New York Times publicara un reportaje donde un par de reporteras accedieron a un laboratorio en Culiacán, Sinaloa. La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, declaró que le parecía poco creíble la información presentada. Por ello, en su conferencia mañanera citó a autoridades sanitarias para que explicaran el riesgo de la exposición al fentanilo y cómo se produce este estupefaciente. Las autoridades sanitarias explicaron que de 3 a 4 gramos de este estupefaciente produce una toxicidad que el cuerpo humano, que fisiológicamente no es tolerable. Por favor, escuche lo que dijo Claudia Sheinbaum al respecto de esto y también la opinión del director del ISSSTE sobre esta cuestión, que según el reportaje del New York Times carece demasiado de credibilidad. Obviamente se puede entrar en mucho contexto sobre esto, si hay que creer a fuerza al New York Times, que sí, es un medio muy reconocido a nivel mundial y que en algunas cuestiones a lo largo de la historia sí ha hecho cierta cuestión más que nada política a ser un medio de comunicación independiente. Escuche esto, por favor. Sale una nota que es importante señalar, en donde presuntamente 2 reporteras entran a un laboratorio de fentanilo. Entonces, no es muy creíble, vamos a ponerlo así. No así, el fentanilo se produce de otras maneras, que ya la Secretaría de Marina o el propio COFEPRIS puede informar cuáles son los métodos de producción. Pero no es creíble las fotografías que se presentan ahí, incluso por el daño a la salud que podría causar para quien está cocinando, como se dice. No es posible reunir indicios suficientes para determinar que se realizó un proceso de síntesis debido a que se menciona muy poco o nada del proceso de síntesis, así como de las sustancias químicas utilizadas. No se observa el uso de equipo de protección personal mínimo requerido, el uso del pasamontañas o bandana y el cubrebocas de tela de 3 pliegues observados en los cocineros podría estar relacionado únicamente como medida de protección de su identidad y no como una medida de protección personal. No una cocina doméstica como muestran el reportaje. No es posible hacer fentanilo como lo referido en la nota. Ahora, por favor, escuche lo que respondió el New York Times sobre esto, sobre estas críticas. O sea, el New York Times pues se defiende prácticamente, o por lo menos respalda las investigaciones de estas periodistas que hicieron esto. Dice así en X, antes conocido como Twitter: el New York Times sigue respaldando todos los aspectos de nuestros informes sobre la producción y realización de pruebas con este estupefaciente en México, para los que nuestras periodistas reportaron con gran riesgo personal. El alcance y las operaciones de estas instalaciones, si bien peligrosas, la síntesis de este estupefaciente ilícito en México bajo condiciones improvisadas similares a las vistas por el New York Times están bien establecidas. El papel del periodismo independiente es documentar el mundo tal como es, sacando la verdad a la luz en beneficio del público en todas las partes.